Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que como saben, se emite todos los viernes a las 7:30 de la tarde en Pauta, pero lo pueden escuchar también en diferido en Spotify y también en la página de pauta.cl. Siempre tengo que explicar porque el título del programa parece muy agresivo con el lector. Tú, hipócrita lector. ¿De dónde viene esto? Viene del poema Al lector, que Charles Baudelaire colocó en el comienzo del libro del poemario Las flores del mal. En ese poema donde Baudelaire enumera todos los desgarros, pecados, caídas y abismos del alma humana, los monstruos que lo acechan, y uno de ellos es el tedio, el aburrimiento. Y al final se da media vuelta, apunta al lector y dice: tú bien conoces este monstruo, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos una hipocritísima lectora, además una gran narradora que nos visita, que está en Chile participando en la Furia del Libro que se celebra este fin de semana. Cuando digo este fin de semana es para los que lo están escuchando el programa antes del sábado y del domingo. Selva Almada. Selva, un gusto de conversar contigo en Tu Hipócrita Lector. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muy contento de poder conversar contigo. Acabo de leer este bellísimo libro, tu último libro, Una casa sola. Yo no había leído tus libros, me impresionó la prosa, me impresionó el mundo que presenta y de eso vamos a conversar. Pero sobre todo queremos conocerte como lectora, tu historia de lectora. Esto es como un confesatorio de lectores. Tú naciste en Entre Ríos, eres autora, entre otros, del libro No es un río, año 2020. Has ganado premios importantes, el International Booker Prize, también el premio ILA, así se leerá, literatura, mención especial premio Sara Gallardo, y otros libros: Los Inocentes, 2019, El mono en el remolino, El desapego es una manera de querernos, Chicas muertas, que parte de un hecho real que ocurrió en Argentina. Sí, sí. Ladrilleros y El viento que arrasa. Y coautora de La Iseca del maestro. Ya vamos a hablar de ese libro a propósito también de las lecturas y de la escritura. A ver, partamos un poco con tu infancia lectora. Tú vienes de una familia pobre, de clase baja, de un mundo rural, de la provincia, de un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos. Ahí estuviste hasta los 17 años. Cuéntanos un poco la literatura, ¿cómo era ese mundo primero? Y si la literatura y los libros tenían presencia, no tenían, ¿quiénes? Sí, nací y crecí en un pueblo que era muy, muy pequeño en ese entonces, porque después creció bastante, pero cuando vivía allí habría unos 4.000 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblo? Villa Elisa. Villa Elisa. Que está en la provincia de Entre Ríos. En la infancia, diría que antes de saber leer ya me gustaban los libros. Así es. Sí. Estaba ahí persiguiendo a mi hermano. Tengo un hermano que es más grande que yo, para que me leyera, o a mis padres, a quien anduviera dando vueltas. Así que cuando finalmente fui a la escuela y aprendí a leer, para mí fue como el momento de emancipación, de poder leer todo lo que quería sin tener que pedirle a nadie. Y sí, crecí en una familia de clase obrera, o sea, con bastantes dificultades económicas, pero de alguna manera siempre los libros eran un buen regalo, y mi madre sobre todo nos alentaba mucho a leer. ¿Y ella les contaba, les narraba cuentos, historias? ¿Ella era lectora, ella leía? Sí, era lectora. Lectora de una literatura muy popular, porque también, mi mamá terminó el secundario de grande, el colegio de grande, y de grande estudió para maestra, pero digamos, se casó muy joven, adolescente, entonces había dejado el colegio y demás. Pero sí, siempre había libritos, novelitas. También era una época que en Argentina había mucha literatura de kiosco, ¿no? Claro. Novelas de aventuras o novelas románticas que se compraban en los kioscos. Folletines. Folletines, claro, en esa época, los años 80.
Y siempre, sí, era como que leer era algo que estaba bien, que estaba bien hacer leer. Entonces siempre había, para los cumpleaños, para las navidades, los regalos eran libros. Mi abuelo, por parte de mi madre... Era campesino tu abuelo, ¿no? Era campesino, era peón de campo, pero él sí había sido un hombre muy lector. Ya. Y de hecho había libros de él, de novelas de Julio Verne, sobre todo, que parece que le gustaba mucho, que seguían dando vueltas en mi casa. Y eso, creo que también era una época en que en general a los padres les parecía que la lectura era algo bueno que había que hacer. Dichosos tiempos aquellos. Sí, dichosos tiempos aquellos. Te iba a preguntar, bueno, me imagino, y lo que yo sentí leyendo tu libro, Una casa sola, sentí una oralidad muy vibrante, una oralidad que no conocía. Uno conoce la oralidad más bien porteña de Buenos Aires, los escritores en general. Y aquí aparece la oralidad, me imagino que de este mundo, de esta región de Entre Ríos. Y ahí me parece que debe haber una riqueza también literaria, me imagino, y de lenguaje, que te ha interesado a ti, que la has incorporado en tu escritura, y que me contaras un poco cómo es esa oralidad. Sí, bueno, Entre Ríos están en una región que es el litoral, el litoral argentino, que es una zona literaria muy importante dentro de la literatura del país. Hay, bueno, grandes poetas, hicieron su obra ahí. Saer, que es, bueno, uno de los escritores Claro que sí, más reconocidos argentinos fuera de Argentina. También es de esa zona. O sea, bueno, hay como una zona literaria muy rica. ¿Y por qué crees tú que es tan rica? ¿Qué es lo que hay ahí que explica eso? ¿O podría explicarlo? Creo que, bueno, Entre Ríos, dentro de la configuración de las provincias de Argentina, es una provincia bastante moderna. Hay una cercanía con Buenos Aires que también, creo que también permite que los libros lleguen, o permitió siempre que hubiera como un tráfico cultural más aceitado que con otras provincias que son un poco más lejanas del centro, digamos, del centro de que es Buenos Aires. Y después, no sé, creo que yo siempre pienso que el tema de la poesía, porque hay grandes poetas en la región también, tiene que ver con el paisaje, con los ríos, no sé, creo que ¿Cuál tiene es mucho el que ver río con más eso. emblemático o más potente para ti? O más... Y el río Paraná. El río Paraná. El río Paraná. Sí. Yo crecí en un pueblo que estaba más bien más cercano al río Uruguay. Y conocí el Paraná cuando me fui a estudiar, me fui a la universidad, y fue para mí un impacto muy grande. Ver ese río que es monstruoso, que es enorme, que es oscuro. El Uruguay es un río más amable, transparente, pero este es como una cosa así maravillosa. Y además es uno de los ríos, bueno, más largos y más grandes de Sudamérica. Así que... Lo encontramos en distintos lugares de Argentina y bueno, está en Uruguay, en Brasil. Bueno, yo conocí por casualidad un poeta de esa zona muy emblemático, tú lo conoces bien, ¿no es cierto? Sí. Lo has citado también, J.L. Ortiz. Él es Juan Laurentino Ortiz. Yo no tenía idea de él, lo conocí por azar. Me lo encontré en un libro citado por un ensayista, y justamente el poema, que es el más conocido, es como su hit. El poema se llama Fui al río. Voy a leer, para quien no lo conoce, el comienzo, para que se tiente a buscarlo. Es un gran poeta, grande. Sí, es nuestro gran poeta. Es el gran poeta argentino. Sí, sí, claro. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Y lo impresionante, bueno, es que después se acerca al río y termina con ese famoso verso: me atravesaba un río, me atravesaba un río. A ver, hablemos un poco de este poeta y qué significado para ti como escritor y lectora. Claro, Juan L. además es de la misma provincia de Entre Ríos, digamos, de donde soy yo. Entonces era un poeta que desde la escuela, en la escuela primaria ya te daban versos de Juan L. o te daban algún poema de Juan L. Pero bueno, creo que en ese momento yo no le di demasiada importancia, y recién lo redescubrí ya de más grande.
cuando también me fui a vivir a Paraná, que es este lugar donde te digo que conocí el río Paraná, él había pasado sus últimos, la última etapa de su vida allí, entonces también en Paraná era un poeta muy emblemático porque, bueno, había estado viviendo mucho tiempo y haciendo mucha parte de su obra allí. Y ahí lo empecé a leer de nuevo con otra mirada, con otra cabeza también. ¿Y qué encuentras en el que te interese en su obra, en su poesía, para decir que es el gran poeta argentino? Y sí, es que tiene primero una obra muy, muy grande, muy vasta, con diferentes etapas. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un poema que es un libro, porque tiene como 250 páginas. Es un poema larguísimo. Claro, que se llama El Gualeguay. Un poema río, es un poema río. Es un poema río, Sí, sí. se llama El Gualeguay. Además está dedicado al río Gualeguay, porque uno de los ríos que pasan por la provincia se llama así. Y él es una locura, es muy difícil de leer, por eso lo estoy leyendo así como muy despacio. Porque es un poeta complejo también, así como puede tener un poema más simple, más transparente como este, que es hermoso, Fui al río. Después tiene, el Gualeguay es un poema complejísimo, y cuenta toda la provincia a partir de ese río, y es una locura. Después tiene una etapa donde él viaja a China porque era comunista. Claro. Y bueno, y cuando vuelve escribe, o sea, muchos poemas a los ríos de China y inspirado en ese viaje. Entonces, bueno, tiene distintas etapas y es un poeta muy completo, digamos, en un punto. Y la naturaleza está siempre muy presente en sus versos. Que está presente también en tu obra. En el último, por lo menos, hay un cruce entre naturaleza, historia. Incluso, bueno, una casa que habla, que está viva. Sí, una casa que está viva y muriendo, pero también llena de vida, de otras vidas, porque, bueno, es una casa que está deshabitada hace alrededor de 10 años en el presente de la novela, desde que la última familia que vivió allí desapareció misteriosamente. ¿Y cómo surge ese libro, la idea de hacer hablar a una casa? ¿O qué fue lo primero que aparece en el momento de...? En realidad, lo primero que aparece es esa imagen de una casa vacía que está rodeada de monte, bueno, rodeada de naturaleza y como una especie de comunión con esa naturaleza. La idea de, o sea, que la casa narrara no llegó enseguida. Yo, de hecho, trabajé en una versión anterior con un narrador en tercera persona, etcétera. Y en un momento me di cuenta que era como que si la casa estuviera pidiendo pista para hablar ella. Así que decidí, bueno, seguir un poco ese impulso, esa intuición que empezaba a aparecer en el texto y convertir a la casa en la narradora. A ver, cuando uno piensa en una casa que habla, en la narración, inevitablemente, y piensa en la narrativa argentina, piensa en la casa de Manuel Mujica Lainez, que es una casa, claro, en Buenos Aires, que la van a destruir, y antes de que la destruyan empieza a contar su historia. Me imagino que esa casa estuvo presente en ti de alguna manera. Sí, incluso antes de decidir que la narradora fuera la casa, cuando empecé a pensar en una novela donde había una casa, la primera referencia que vino a mi memoria fue la casa de Mujica Lainez. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos casas que hablan? ¿Crees tú que Bueno, son muy diferentes. Creo que básicamente hay una cuestión de clase social. Desde luego, ¿no? porque la otra era una clase alta. Claro, la otra casa, la casa de Mujica Lainez, así como él era un escritor también como de clase aristócrata. Alta, aristócrata. Entonces la casa de Mujica Lainez es una casa señorial, bueno, donde han pasado diferentes cosas de la historia argentina, etcétera. Y mi casa es una casa de campo, es un rancho casi, o sea, una casa de campo muy humilde, que es la casa de los peones, donde viven los peones que van a trabajar para ese patrón. Y bueno, y es una novela, en el caso de Una casa sola, creo que también es una novela que está muy atravesada por la clase.
¿no? Por la clase Claro. rural, por las tensiones entre peones y patrones, que bueno, son muy importantes y a lo largo de la historia de Argentina, ¿no? Tú cuando niña parece que, lo que leí por ahí, te gustaba explorar y visitar estas casas abandonadas que habían cerca de tu casa o donde tú vivías. Sí, en realidad más que nada cerca de uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, era un campesino, vivía en el campo, un campesino muy humilde, pero bueno, tenía su pedacito de tierra, su casita, su ranchito ahí. Y yo iba mucho en los veranos, y mis tías, que eran adolescentes, porque son bastante más chicas que mi padre, me llevaban a pasear por el campo. Y esa era la época, los años 80, donde la gente empezaba, sobre todo los pequeños campesinos, vendían sus tierras y se mudaban a la ciudad porque el campo ya no era una cosa bastante insostenible para ellos. Entonces empezaban a quedar estas casas abandonadas y bueno, y era un plan que a mí me encantaba ir con ellas, y íbamos a veces, porque también, claro, quedaban las casas abandonadas, pero quedaban los árboles frutales y demás. Entonces íbamos a sacar frutas y nos metíamos. Pero a veces encontraban objetos, tal vez, ¿no? Sí, Objetos de la cosas que antigua habían familia. quedado. Y eso en una niña que le gustaba la ficción, la imaginación se desbocaba ahí. Y sí, eran unos paseos preciosos, y cuando empecé a escribir esta novela, claro, volvieron ahí a la memoria esas viejas casas abandonadas. ¿Podrías leer un fragmento Claro. escogido por ti, tal vez, de la casa? Estamos conversando en Tu Hipócrita Lector con Selva Almada, narradora argentina, autora de una sólida obra narrativa que ha ganado premios importantes de literatura y que nos visita en la furia del libro que se desarrolla este fin de semana. Si estás escuchando el programa el viernes, sábado y domingo en Santiago, si lo escuchas después ya no tiene sentido, digamos, referirme a la feria. Vamos a leer un fragmento entonces de La casa sola. Un fragmento. Abrí los ojos a una mañana que presentaba poca novedad. El aguaribay florecido ardía de abejas. Las gallinas escarbaban el suelo buscando lombrices. Una pollita joven desenterró un cordón de zapatilla y armó tal alboroto que las otras la persiguieron para robarle el botín. La miní apareció entre los pastos, tan blanca y con las costillas marcadas, la galga, que si no fuera la pura luz del día, diría que no era un perro, sino el ánimo de un perro. ¿Hasta ahí? Un poquito más. Arrastraba un lagarto overo y el olor a sangre atrajo a sus cachorros. Pero la capitana rancha sola. Les tiró unos tarascones y comió triturando cuero, huesos, carne, hasta hartarse. Después se echó a la sombra del tala y dejó que los hijos se prendieran a las tetas. Lo que sorprende cuando uno lee tu libro, este libro, y probablemente en otros también, es un mundo de animales, de bichos, de plantas, Sí. Que están como vivos, y además no está el hombre. Es cuando no está el hombre, es como Claro. cuando no está la mirada del hombre y tú entras ahí y hace aparecer ese mundo que normalmente aparece como un elemento descriptivo acompañando una novela de personajes que viven en el... Entonces, ahí hay una indagación que me parece muy, muy interesante en la escritura. Sí, era un poco pensar un espacio como una casa, que además no solo es un espacio, sino que es un espacio simbólico muy fuerte, vacía de humanos, o sea, vacía de personas, pero llena de otras vidas, ¿no? Entonces están, qué sé yo, la casa abandonada, entonces están... hay insectos que que viven en la madera, las plantas que empiezan a brotar del piso, o sea, y la perra que viene y que aparece de la nada, una perra abandonada y se queda a vivir en la casa y allí para sus cachorros. Hay una gallina también con la que la casa tiene una relación muy particular. Eso, como todo esto que vive en la naturaleza, sin el humano, sin la persona jerarquizando, empieza a convivir en una armonía. Me recordó una frase, no estoy seguro si es de la pensadora Simone Weil, que dice, me gusta, algo así como, quisiera ver el paisaje cuando yo no estoy ahí, o sea, cuando no estoy yo como observador de ese paisaje. Claro.
Qué hermoso, sí. ¿No? Sí. Y también eso, también, iba a decir esto, porque viste que la segunda oración es el Aguaribay, ardía de abejas. El Aguaribay, bueno, eso es un poema, es un verso de un poema de Juan L., que no es exactamente así, pero que lo tomé, ¿verdad? se lo robé, así que viste que Juan L. está siempre presente. Y de la alguna poesía manera. parece ser una fuente para tu escritura importante. Sí. De nutrición. Sí, yo creo que me hubiese gustado ser poeta, pero bueno, lo intenté y no era muy buena. Pero la poesía está siempre presente, soy lectora de poesía. Y en general, por lo menos en las dos últimas novelas, No es un río y En una casa sola, mientras escribía venía más la poesía o venía ir a releer a algunos poetas que ir a la narrativa. ¿Cuáles han sido los poetas que te han marcado como lectora? Esta vez el primer poeta que te deslumbra. Vamos viendo un poco la lectura de tus poetas favoritos. Bueno, está Juan L., que ya Desde hablamos luego. un poquito del Juan L. recorrido Ortiz. mío con él. Después hay un poeta que a mí me encanta también de Entre Ríos, mi novela anterior tiene como epígrafe unos versos de él, que se llama Arnaldo Calveira, poeta que murió hace unos años, vivió... Háblanos un poco de él, cuál es su temática, cuál es su estilo, cuál es... Bueno, también son poetas que están muy apegados a la tierra y a la naturaleza. Calveira igual él también escribió narrativa, también escribió teatro, fue un poeta que se fue a los 30 años se fue a vivir a Francia, como Saer, era muy amigo de Saer también. Saer, que también escribió poesía. Saer, que también escribió poesía, claro. sí. Entonces, y también la obra de Calveira, aún viviendo casi más de la mitad de su vida en Francia, siempre volvía a sus pagos, claro, a su pueblo, al campo. Él tiene un libro que es precioso, que a mí me encanta, que se llama Diario del fumigador de guardia, que es una locura. ¿Así? Un libro ¿Por qué? chiquito. ¿Por qué una locura? Primero porque ya me parece como rarísimo que tomar como personaje a un fumigador. de un libro de poemas a un fumigador. Y es que él había trabajado de joven como fumigador de barcos. Y a partir de la figura del fumigador, de los venenos que usa, del río, hace una cosa extrañísima y hermosa. En ese librito, que es un libro muy pequeño. Después, Estela Figueroa, que es la poeta a la que también le robo unos versos acá para como epígrafe de la novela, de un poema de ella que se llama Construcciones. Ella también es de la misma región. Ella es de Santa Fe. Es de la misma región, no de la misma provincia. Y la novela abre con unos versos de ella que dice: he aquí la casa, lo que la puebla y lo que ella conforma. Esa poeta también me gusta mucho. Ella no es una poeta ya de la naturaleza, sino una poeta más de lo urbano, porque vivió, Santa Fe es una ciudad bastante grande, y ella es la poeta de la casa, de hacia adentro, ¿no? Pero es increíble también murió hace un tiempo. Su obra reunida se llama El hada que no invitaron, un poco en referencia a la los historia. Cuentos, sí, no me acuerdo cuál es, si la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, claro. Entonces, que el hada que no fue invitada, que tira una maldición. Y Estela tenía eso, como un humor muy ácido y ella sentía que era el hada a la que no invitaban a ninguna parte, así que de ahí viene el título de su obra reunida. Después hay, grandes poetas vivas, por suerte, como Diana Velesi. Diana Velesi, también. ¿Qué encuentras ahí, qué encontraste en su poesía? Diana, justamente te estamos nombrando todas poetas del litoral. Y también Diana es de Santa Fe también, de un pueblito muy pequeño. Después ella fue una trotamundos que vivió de joven, vivió mucho bastante tiempo en Estados Unidos, recorrió toda Latinoamérica
a pie, o sea, es un gran personaje y su poesía también muy, muy cercana a sus recuerdos pueblerinos, al paisaje de la zona donde creció. Bueno, no sé, podría seguir nombrando así un montón de poetas que me encantan y que creo que tienen eso en común, que son poetas que están mirando lo pequeño y muchas en relación con el entorno, digamos. Atravesados por el río, como diría Ortiz, ¿no? Atravesados por el paisaje. Atravesadas por el paisaje. Tú hablas del litoral, para nosotros el litoral siempre es el mar acá en Chile, pero el litoral es el litoral del río, me imagino, Es ¿no? el litoral del río en Argentina, claro. sí, sí. Y bueno, y el río Paraná, que es uno de los ríos más importantes que tenemos. Bueno, vas a la escuela y ¿cuál fue la primera obra narrativa o cuento o novela que llega a tus manos y que uno dice es un libro que te haya conmovido o te haya hecho pensar tal vez que querías ser escritora alguna vez? Sí, yo no pensaba en ser escritora porque quería ser periodista. Periodista. Sí. Y hacías unos diarios murales en tu colegio. Hacía unos diarios en la escuela, sí. Pero sí, bueno, sí que me gustaba mucho leer ficción, me gustaba mucho leer novelas, cuanto más largas fueran mejor. Cuanto más largas mejor. Sí, sí, porque era como un viaje para mí la lectura. Pero creo que el primer libro que dije, como acá estoy leyendo un libro importante, creo que fue Corazón de Edmundo de Amichis. El famoso Corazón de Edmundo de Amichis. Sí, ahí fue como, fue un libro una novela y un libro conmovedor. Que me conmovió mucho, claro. y que era como, acá es como que, bueno, ya me recibí de lectora. Igual eso fue cuando todavía era muy chica, tendría 9 años cuando leí Corazón. Y después, qué sé yo, por ejemplo, Horacio Quiroga, que es un autor que a mí me encanta al día de hoy y que lo siento muy cercano por los ambientes o los personajes que ambos tratamos en nuestros ¿Cuál es tu cuento favorito o tu libro favorito de él? Y Cuentos de amor, de locura y de muerte. Cuentos de amor, locura y muerte. Y el cuento El almohadón de plumas, que lo he leído millones de veces y cuando llego al final no me aterroriza de nuevo. Es como muy... ¿Qué cuento tan magnífico ese? Magnífico. Y ahora hace poco releí Los Desterrados para algo que me habían pedido para la Biblioteca Nacional, que van a hacer un homenaje porque se cumplen 100 años de la salida del libro, ¿no? Es un autor que siempre me parece muy actual, ¿no? Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Bueno, y hacías estos periódicos murales en la escuela, tenías una profesora que era muy entusiasta y que nos ayudó a hacer estos diarios murales y parecía que tu camino iba a ser el periodismo. Sí. Y de hecho estudias periodismo. De hecho me voy a estudiar periodismo y hago un par de años y estando ahí en la facultad de periodismo había un taller de escritura que era un poco más descontracturado, ¿no? Como un poco más amplio, era más para aflojar la muñeca, como decimos. Y ahí empecé a escribir ficción. ¿Ya? Empecé a escribir ficción. ¿Y qué te pasó? Y fue como, pero no sé, fue como toda mi vida leí ficción. ¿Cómo no se me había ocurrido antes ser escritora? Y un poco ya me había empezado a desencantar de la carrera de periodismo. Y decidí ir por ahí. Me acuerdo que lo hablé pues yo tenía un profesor un periodista también así muy, muy importante de allá, que era profesor en la facultad y yo lo había tomado como una especie de mentor, ¿no? Como de maestro, y me acuerdo que hablé con él, con el Fieri, y le dije: me parece que me gusta más la literatura, que quiero ser escritora, ya no sé si quiero ser periodista. Y bueno, y él me dijo, bueno, me parece bien si querés, o sea, bueno, como seguí ese impulso. Y me habló ahí de otro autor que a mí me encanta, que lo leí muchos años después, pero él me habló en esa charla que tuvimos en un café, me dijo: ¿sabes que yo tuve un amigo
que es un gran escritor, bueno, ya murió, pero fuimos muy amigos en la juventud y me habló de Daniel Moyano, que es otro gran. Daniel Moyano, háblanos Sí. más porque aquí no es tan conocido. Cuéntanos quién es él, cuál es su obra, cuál es Bueno, el libro Daniel que... Moyano es un escritor, en realidad nació en Buenos Aires, pero pasó su infancia en Córdoba, no sé si con sus abuelos que lo criaron, una cosa así, pero, o sea, nació porteño, pero después tuvo una vida provinciana, porque vivió un tiempo en Córdoba y después vivió un tiempo en La Rioja, o sea, al norte del país, y ahí, bueno, durante la dictadura estuvo preso, después se exilió en España, que es donde finalmente murió, y pues tiene unos cuentos, o sea, es un gran cuentista, Daniel Moyano. También personajes marginales, personajes de pueblo, niños. Tiene muchos cuentos con personajes niños que son buenísimos. Siempre, bueno, niños que un poco abandonados, un poco que viven los cría un abuelo, los cría una vecina, ¿no? Como así infancias un poco desoladas. Y bueno, y después tiene muchas novelas también buenísimas. ¿Cuál nos recomienda? Bueno, Dale. yo recomiendo más sus cuentos. A mí me gustan mucho más sus cuentos que sus novelas, pero sus novelas también son muy buenas. A ver, ahora no se me ocurre. Hay una que se llama algo de pájaros, pero no me acuerdo ahora el título. Que está muy buena. Después tiene otra que se llama El Oscuro, que también es muy buena. Pero yo recomendaría empezar por los cuentos de Daniel Moyano. Bueno, esta es como la iniciación en la narrativa. En Argentina se da la tradición de la narrativa rioplatense, como una gran unidad. Sí. A ver, ¿ese concepto te parece adecuado? ¿Refleja algo que caracteriza a esa supuesta narrativa rioplatense? ¿O hay más diversidad? Hay mucho más allá del Río de la Plata, pero sí, tendemos, no solo fuera del país, que bueno, lo encuentro hasta comprensible, porque la literatura que más se conoce por estar justamente, haber sucedido en Buenos Aires o haberse publicado en Buenos Aires, es la del Río de la Plata. Pero incluso hacia adentro del país, cuando pensamos en literatura argentina, estamos siempre pensando en la literatura del Río de la Plata, lo cual me parece muy injusto porque hay mucha muy buena literatura en las provincias y bueno, y Argentina es un país muy grande y que debería, digamos, poner en relieve lo federal que tiene el país y darle también lugar a todas estas otras literaturas, autores, editoriales que a veces no pasan por Buenos Aires, pero son buenísimos. Bueno, y tú entiendo que tú tienes una librería o diriges un proyecto de librería muy interesante que justamente difunde literatura regional, por decirlo así, ¿no? Justamente por esto que yo lo sentía como una falta, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país, que era, bueno, la circulación de estas editoriales y autores que pasan por fuera de la gran urbe, del gran centro que es Buenos Aires. ¿Cómo se llama esa librería? Se llama Salvaje Federal. Salvaje Federal. Sí, que es una... en el siglo XIX en Argentina estaban los federales y los unitarios, ¿no? Claro, los que querían que Buenos Aires siguiera siendo el centro y los que querían, bueno, justamente federalizar el país. Entonces, los federales tenían una consigna, un insulto que era muerte al salvaje unitario. Entonces, bueno, acá para la librería un poco di vuelta la idea y justamente para poner acento en lo federal le pusimos Salvaje Federal. Y salvaje también porque es la idea de leer un poco sin canon, ¿no? Leer por fuera del canon, atreverse a descubrir nuevos autores y autoras, porque claro, son en general libros que no son muy conocidos, que no salen en los suplementos literarios, de los que no se habla demasiado. Y bueno, y estamos con esa librería ya hace ¿Dónde 5 está? ¿En qué años. barrio? ¿En qué sector? Para el que vaya, no escuche, vaya. Bueno, la librería empezó y sigue también siendo online.
O sea que la idea es que desde cualquier punto del país la gente pueda acceder a esos libros. Y hace unos años sí tenemos un espacio en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el nombre de la calle? Sí, Humahuaca 4007. Ahí en ese espacio, además de funcionar como librería, funcionan talleres de escritura, talleres de lectura y cuando vienen algunos de estos autores o autoras que viven fuera de Buenos Aires también vienen, presentan sus libros, armamos cuéntame una cosa, algunas. y hay es decir, es una apuesta arriesgada, ¿no? Apostar por escritores, a lo mejor no tan conocidos del interior, Sí. ese mundo más interior, más federal, más regional. ¿Cómo hay un público para esto? Hay un público, no tan grande como nos gustaría. Claro. No es que con la librería nos estamos llenando de dinero, ni mucho menos. Pero hay un público y creo que también una parte de nuestro trabajo, hablo en plural porque somos tres, las tres personas, tres mujeres, en realidad 3 mujeres que estamos al frente de la librería y del proyecto. También parte del proyecto es hacer la parte de difusión y la parte de promoción de esas literaturas, justamente pensando en que el público se vaya ampliando, vaya conociendo, vaya queriendo conocer. Así que una parte importante del trabajo es esa. Y también participar de ferias de las provincias, de festivales en las provincias y también ir como... Y hay un mundo vivo ahí, un mundo que se mueve. Sí, que yo lo conocía un poco más porque, como escritora me invitan a distintas regiones del país para las ferias, para los festivales. Y me pasaba eso, que veía, de repente me regalaban o me compraba libros que me llamaban la atención. Y decía, este libro está buenísimo, y después, claro, lo quería recomendar a otra gente, anda a comprar esto, y era ¿dónde lo vas a comprar? Porque no está en ningún lado. A ver, me imagino que en la librería pasan muchos libros, hay muchos autores, pero a ver, autores que te hayan sorprendido, que estén en tu librería, que tengan que ver con esta literatura que no tiene tanta difusión o no es tan conocida. Sobre todo, imagínate acá afuera en Chile, la conocemos menos todavía. Claro, pero qué interesante que tú tengas esta librería. ¿Qué autores te parecen interesantes de relevar? ¿O libros? Bueno, autores que yo no conocía o por ahí había escuchado alguna vez de nombrar, pero no los había leído. Por ejemplo, hay un autor que se llama Diego Angelino, que es un autor ya que debe tener como 80 años. Un gran cuentista, Diego Angelino, pero un autor medio secreto, que ahora, por suerte, el año pasado Eterna Cadencia publicó sus cuentos completos, entonces ahí empezó a circular un poco más. Tiene novelas, tiene cuentos, pero era un autor muy secreto que vive en el sur del país. ¿Y qué narra él? ¿Cuál es su mundo? ¿Qué es lo también, el mundo es un mundo de campo. Él inventa un pueblo. Es como un Macondo. Es como un Faulkner. Como un Faulkner, claro. Yo creo que más cercano a Faulkner. Sí. Inventa un pueblo y personajes muy del campo, o de, qué sé yo, me acuerdo de un cuento buenísimo que tiene donde se sospecha que el personaje que es el hijo menor de una familia es lobizón, ¿no? Que es una leyenda muy argentina, no sé si acá existe, la del hombre lobo. El hombre lobo, el séptimo hijo varón que se transforma en lobo. Después tiene algunas novelas, tiene un par de novelas que hablan más de la historia de Entre Ríos, son novelas históricas, y porque él era entrerriano, solo que vive hace toda su vida en Lago Puelo, en el sur. Él fue un descubrimiento, Diego Angelino. Después otra autora que murió muy joven, que siempre la recomiendo porque tiene una sola novela y que a mí me encanta, que se llama Mi Hogar de Niebla, la novela, y ella se llama Ana Teresa Favani, una autora que murió en la década del 40 a los 28 años, creo, de tuberculosis. ¡Qué joven! Sí. ¿Y qué te fascinó de este libro? Mi Hogar de Niebla. Mi Hogar de Niebla. Esta novela, ella estuvo de muy jovencita. De hecho murió muy joven, pero pasó como entre los, creo que 16, 17 años y los 20 y pico, internada en un hospital de tuberculosos en Córdoba.
Entonces escribe esta novela cuando sale del hospital, un poco basada en esa experiencia de haber pasado tanto tiempo bueno, en este lugar de retirado, sin ver a su familia y demás. Y es una novela como sus protagonistas son jóvenes, son adolescentes, pero que están condenadas a muerte, porque la tuberculosis en ese momento no se curaba. Entonces tiene una cosa muy, por momentos luminosa. Hay una escena, por ejemplo, en que están ellas tomando sol, así, y hablando tonterías como cualquier chica. Pero claro, de repente la muerte está ahí acechando todo el tiempo. O ven pasar a un tipo joven y se enamoran y secretean y después a la semana pasa en un ataúd, ¿no? Porque ya murió. Entonces es que tiene una cosa así como luminosa y oscura. Es una novela preciosa. Hay un libro que hiciste con otras autoras sobre un maestro, Sí, un maestro de escritura, mi que maestro. es Alberto Laiseca, así Sí. se dice, ¿no? Y el libro se llama El libro se llama Laiseca el maestro. Laiseca el maestro. ¿Eso del año 2025, eso del año pasado, El no? del año pasado Ya. salió. Ajá. Hablemos de tu encuentro con él, qué significó, qué aprendiste de él, quién fue Alberto Laiseca. Bueno, yo cuando dejé periodismo, seguí viviendo en Paraná y estudié literatura. Y después me mudé a Buenos Aires a fines de los 90. Me mudé a Buenos Aires y un amigo que ya vivía ahí lo había leído Laiseca. Yo no tenía ni idea quién era un autor también bastante secreto en ese momento. Y mi amigo estaba fascinado y me dijo, ¿lo conoces? ¿Leíste? Le digo, no tengo ni idea quién es, nunca lo escuché nombrar. Y me dice, da taller en el Centro Cultural Rojas, que era un lugar bastante emblemático en ese momento en la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y mi amigo me dice, ¿vos qué escribís? ¿Por qué no vas? Y bueno, y me apunté a su taller. Yo nunca había hecho un taller y tenía ganas también de ver qué era esa experiencia. Y bueno, fue como un amor a primera vista cuando lo vi a Laiseca, que era un tipo además altísimo, con unos bigotes así, que era medio monstruoso. Le gustaba también jugar ese papel medio de monstruo, así. Grande como Cortázar, así. Claro, sí, enorme. ¿Ya? Y fumaba. En esa época todavía se podía fumar adentro. Claro. Entonces entró al aula así como una locomotora echando humo. Y éramos un montón, me acuerdo. Y bueno, y estuve un tiempo ahí en el Rojas. Pero siempre era mucha gente. Yo quería como algo un poco más, ¿viste? Donde pudiera trabajar un poco más. ¿Y qué aparece en este libro de él? ¿Qué es lo más relevante del personaje en cuanto maestro? ¿Qué es lo que enseñaba a él? Bueno, que para ti ha sido importante como escritora también, como él narradora. era un maestro muy particular, porque no era de estos que te corrigen, viste, con la virome roja, sí. Ni que te dicen esto se hace así o asá, sino que tenía una gran escucha y sabía acompañar, que creo que es lo más importante en un taller de escritura. Acompañarte y de alguna manera, digamos, muy sutilmente te guiaba para que vos encuentres tu propio camino. Yo siempre digo que era un maestro zen, porque además él amaba a los chinos, sabía muchísimo de literatura china y él tenía también esa manera que no era reprimir, que no era señalar el error, era generar confianza. Cuando sentía que ya había una confianza en esta relación maestro-discípulo, ahí empezaban las correcciones, pero era muy estimulante trabajar con él. Algo que hayas aprendido importante como narradora que te haya servido después de Laiseca. Bueno, creo que la primera gran enseñanza que me transmitió Lai fue que para escribir había que tener mucha paciencia y que mientras estabas escribiendo solamente tenías que pensar en eso que estabas escribiendo, en ese trabajo y no proyectarte ya, bueno, después dónde voy a publicar, quién me va a leer, qué van a decir de mi texto, sino como en esa instancia que es la del trabajo de la escritura, solamente hay que trabajar ahí sin pensar más allá de eso.
Creo que esa fue quizá la enseñanza más grande, porque yo cuando llegué a su taller, yo ya escribía, ya venía escribiendo y obviamente quería publicar. Y la I me bajó inmediatamente a tierra. ¿Ya? Y de hecho pasé varios años hasta empezar. ¿Y qué significa esa bajada a tierra? ¿Qué significó? Significó, o sea, hay que construir una obra, o sea, está bien, vos ya escribís, pero hay que seguir trabajando un poco más. Y después vendrán las publicaciones y después vendrá toda esa exposición, pero todavía ¿Qué te costó más trabajo. trabajarte? ¿Qué es lo que más te costó? ¿O te ha costado en este proceso de llegar a ser escritor y descubrir tu tono, tu estilo? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, claro, yo después pasé mucho tiempo en su taller escribiendo cosas distintas. Eso también estuvo bueno porque él trabajaba mucho con ejercicios y eran ejercicios a veces muy delirantes que te sacaban un poco de los lugares de que habías transitado o que venías transitando. Bueno, hasta que en un momento empecé con el primer proyecto mío de escritura, que es una novelita memoria de infancia que se llama Niños, y bueno, y ahí sí ya empecé a trabajar en esta dirección que era recuperar un poco toda mi experiencia, mi vivencia en un pueblo, o sea, primero en la forma de relatos autobiográficos y después ya despegando hacia la ficción. Y o sea, no sé, lo más difícil, yo siento que cada libro que escribo es el más difícil, que cada vez que empiezo a escribir una novela es como si nunca hubiese escrito antes. Uh-huh. Tienes que volver a aprender a escribir. Sí, yo siento eso y eso también lo que me entusiasma y me emociona de seguir escribiendo, que siempre es como la primera vez. Hay algunos libros que no he leído porque yo leí el de La Casa Sola, que me encantó, como te lo dije al comienzo, pero voy a leerme tus otros libros. Pero hay algunos que me llamaron la atención. Por ejemplo, leí por ahí que a ti te ha interesado, y eso es interesante que una mujer lo haga como narradora, entrar en el mundo de los varones, de los hombres de esta región, de este campo, de este litoral. Sí. Hermanos, hijos, en fin, el mundo masculino. ¿Por qué te ha interesado como materia? Sí, ¿Y cómo has abordado ese mundo? Sí, las 3 novelas anteriores están muy centradas en universos masculinos, Ladrilleros, El viento que arrasa y No es un río. Me interesaban los varones, como me hacía muchas preguntas. Yo también es como que me parece que a veces las novelas salen a partir de preguntas que una se hace. Y me preguntaba eso, ¿cómo funciona el mundo de los varones? Que es muy distinto al mundo de las mujeres. O sea, que ahí hay también un misterio, así como hay un misterio en lo femenino, hay un misterio en lo masculino también, ¿no? Yo creo que sí. Que parece muy obvio, pero es que creo que ese es un error que cometemos a veces, pensar que el mundo masculino es básico y predecible, y no, también es complejo. Y también hay, qué sé yo, cosas que yo me pregunto, me sigo preguntando, o sea, de ciertas alianzas que arman los hombres, que no armamos las mujeres, pactos. Pactos a veces, de honor. Pactos de honor, por Claro. ejemplo, el honor no es un concepto femenino. Claro. No, las mujeres no tenemos ese, Sí. pero para el mundo masculino es tan importante, la traición. La Bueno, traición, claro. muchas cosas que me han dado mucha letra para escribir estas 3 novelas anteriores. Y también obviamente son hombres escritos por una mujer, y son ficciones, ¿no? O sea, no arrojan demasiado, no arrojan ninguna conclusión que nos sirva para la realidad. Pero también me gusta en esas novelas poner a los hombres en situaciones que son muy femeninas. Entonces, no sé, No es un río, hay una escena donde los 3 personajes que van a pescar y qué sé yo, y que son muy, muy machos de pueblo,
se ponen a bailar entre ellos, cantan una canción. Bueno, son cosas que por ahí hacemos más las mujeres, pero me gusta ponérselas a los hombres. Y eso sí, esas 3 novelas están muy centradas en esos universos. Y hay una que se llama El viento que arrasa, ¿no? Sí, esa es mi primera novela. Ya, y eso, ahí está la religión o la fe. Sí. Es un tema que te interesaba, que venía de una preocupación tuya personal. ¿De dónde nace eso? No, nace un poco de algo que a mí me llamaba la atención cuando iba a más al norte del país, al noreste, que es una zona muy pobre. Chaco, bueno, es una provincia. Y empecé a ver eso en los 90, que después nos dimos cuenta bastante después de la avanzada evangélica, que empezó en esas regiones más pobres, en pueblos muy abandonados por el Estado, donde la verdad es que el evangelismo cumple una función social porque está ahí para dar trabajo, para generar trabajo, para sacar a la gente de las adicciones. Y bueno, ese trabajo de hormiga ya había empezado, lo empecé a ver en los 90 y me empezó a llamar la atención porque yo además venía de Entre Ríos, que es de un pueblo además muy católico, entonces todavía era un movimiento que en Entre Ríos no había empezado y lo empecé a ver ahí y me llamó la atención. Y además en esa época estaba leyendo mucho a los norteamericanos, ¿Qué autores que tienen muchos pastores. Sí, ¿qué autores te interesan? Bueno, a mí me encanta Flannery O'Connor. Es como... Gran. Es diosa, total. Es diosa narradora, ¿no? Es una genia. ¿Qué es lo que hay en ese mundo que te fascine tanto? Bueno, me encanta. Me encantan sus personajes y la cosa que los pone en situaciones, no sé, que aparentemente son simples, pero tienen una profundidad y una complejidad tremendas. Hay un cuento de ella que no me acuerdo cómo se llama. Algo del bosque o del incendio, no sé. Bueno, no me acuerdo. Pero que son unos chicos, o sea, son 3 mujeres que viven en una granja solas y vienen 3 chicos adolescentes a pedir agua, creo. Bueno, le dan agua. Y se quedan, o sea, los pibes se quedan, o sea, no en la casa, sino en los alrededores, merodean. Esa situación y ellas empiezan desde adentro a decir, ¿qué hacen? ¿Por qué no se van? Llega el atardecer y los chicos siguen ahí, pero no piden nada, pero están y miran la casa. Bueno, toda esa cosa muy simple genera, ¿viste? Una tensión en los personajes, en el relato, y eso lo hace, o sea, esa es su maestría, creo, como en situaciones muy cotidianas genera un mundo, bueno, muchas veces oscuro y opresivo. Como ella es del sur, también sus relatos están atravesados por el racismo, por la religión, ¿no? Claro. Ella era muy católica aparte. Entonces, bueno, nada. En ese momento también estaba como leyendo mucha literatura del sur, donde los pastores, bueno, en los cuentos de Flannery aparecen los ¿Qué otro narrador pastores del sur te interesa? Me encanta Caldwell, Erskine Caldwell. El Camino del Tabaco es un novelón. Y cuando leí yo no lo conocía, me lo prestó un amigo. Que después nos hicimos como pastores evangélicos de Caldwell y comprábamos este libro que no estaba... después se reeditó un tiempo después en una editorial de España, pero en ese momento no estaba descatalogado en Argentina, donde se había traducido por primera vez, lo tradujo la editorial sudamericana. Y con mi amigo íbamos a las librerías de Viejo, al Parque Rivadavia, donde venden libros usados. Y cada vez que encontrábamos uno de Caldwell lo comprábamos y después se lo regalábamos a alguien como... porque y este fanatismo religioso por él, claro, ¿por qué tanto? Bueno, porque esa novela, El Camino del Tabaco, para mí fue como
no sé, hacía mucho que no leía algo que como que viste, que la sangre te hierve en las venas. Es una novela muy provocadora, con personajes también muy lúmpenes, pero lúmpenes de campo, lúmpenes rurales, muy básicos, pero muy que siguen sus instintos. Pero es una novela realmente que a mí me impactó muchísimo y siempre digo que leer esa novela me dio permiso para escribir mi segunda novela, que es Ladrilleros, que también es una novela muy, muy violenta y muy pasional. Selva, bueno, hay tanto de conversar y preguntarte de más libros y de tus libros, pero bueno, estás ahora en la furia del libro. ¿Tu relación con la literatura chilena, tienes algún diálogo? ¿Te ha interesado qué de la literatura chilena? ¿Con qué conversas? ¿Cuál es tu mirada? Sí, bueno, sobre todo conozco más la literatura contemporánea, Sí, claro. chilena. Digo, sí, obviamente Gabriela Mistral, que era algo que leíamos en Argentina también en la escuela, pero después, bueno, como la literatura más contemporánea, a mí me gusta mucho Diego Zúñiga. O sea, conozco de los contemporáneos a los narradores más que a los poetas. ¿Qué te gusta de Diego Zúñiga y por qué? Bueno, creo que tenemos, tenemos bastante relación en nuestros universos, ¿no? También él trabaja mucho con estos universos de provincia, Camanchaca, me pareció también muy impactante. Fue lo primero que leí de él, y cuando vi que la había escrito con 20 años me pareció una locura. Bueno, es una novela que me encantó. Ahora la última, que es la de los que cazan, los buzos que cazan con arpón, no me acuerdo ahora el nombre, el título, también me gustó mucho. Bueno, yo todo lo que escribe Diego lo leo. Ahora me falta lo de Bombal que hablábamos antes. El libro que escribió sobre Bombal. Sí, ese no lo leí, sí. Pero bueno, sus ficciones, sus cuentos, sus novelas y sus cuentos me encantan. Después me gusta Alejandra Costamaña también me gusta mucho, Nona Fernández, me encanta. Digo, conozco más a los contemporáneos y no conozco tanta literatura chilena hacia atrás. Narradores anteriores. Claro. María Luisa Bombal. Bueno, claro, Bombal sí, porque Bombal también se la conoce bastante en Argentina en estos últimos años, ¿no? Como esos rescates que de repente aparecen. ¿Y en qué estás ahora? Me imagino que siempre estás en alguna aventura escritural o empezando algo o buscando. ¿En qué estás ahora? Estoy más en la etapa de... Bueno, la novela salió hace relativamente poco y he tenido mucho trabajo acompañando la salida del libro, muchos viajes. Así que no es que estoy escribiendo, pero sí estoy un poco estoy como estamos empezando a pensar algo con Maximiliano Schoenfeld, que es un amigo cineasta con quien yo escribí un guión escribimos juntos el guión de una película de él que se estrenó hace un par de años. Y ahora tenemos ganas de hacer algo con Juan L. Estamos pensando en una cosa con el poema El Gualeguay de Juan L. De Ortiz. Y con los ríos y demás. Qué bonito. Pero que todavía no sabemos qué va a ser. Pero eso me entusiasma. Bueno, Selva, te deseo mucho éxito este fin de semana en La Furia del Libro, en las actividades que vas a tener ahí. Pueden buscarlas en la página de La Furia del Libro. Ha sido un gusto conocerte y al mismo tiempo conocer tu obra, tu maravillosa obra. Recomiendo especialmente a quienes nos están escuchando el libro que leí, Una casa sola, un bello libro. Es un libro fuerte y bello al mismo tiempo, esa mezcla de lo fuerte, de lo terrible y de la belleza que me parece que atraviesan tu narrativa. Fue un gusto haber conversado contigo aquí en Tu Hipócrita Lector. Bueno, muchas gracias por la invitación y también fue una charla donde la pasé muy bien, así que gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima conversación, espero tan interesante como esta. Recuerden que pueden buscar los capítulos anteriores de Tu Hipócrita Lector en Spotify, pero también en pauta.cl. Y nosotros nos encontramos en el estreno de la próxima conversación el próximo viernes a las 7 de la tarde en Pauta. Muchas gracias por haberme acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.